El sol caía como un martillo sobre las tierras áridas de Arizona, una fragua implacable que resquebrajaba el suelo y blanqueaba los huesos de animales desafortunados. En este desolado panorama, el pequeño poblado de Polvo del Diablo se aferraba a la existencia con la terquedad de la mala hierba, un conjunto de chozas polvorientas apiñadas alrededor de la boca hambrienta de una mina de plata casi agotada. Aquí, el aire no solo era espeso por el calor, sino también por una superstición venenosa que se enroscaba en el corazón de sus habitantes. Sobre el asentamiento, los buitres trazaban círculos perezosos en un cielo de un azul casi blanco, centinelas pacientes de la miseria que se cocinaba lentamente bajo ellos. Las cruces de madera torcidas de un cementerio olvidado se inclinaban como hombres derrotados, un recordatorio constante de que en Polvo del Diablo la vida era apenas un breve y brutal interludio. En el centro de esta comunidad, enferma de miedo y pobreza, reinaba Silas Kane, el dueño de la mina, un hombre corpulento cuyo rostro parecía tallado en la misma roca avara de la que extraía su riqueza. Su poder no residía en la ley, sino en el terror que sabía instigar. Con la reciente plaga de fiebre que había diezmado a sus trabajadores, un desastre nacido de su propia negligencia y las condiciones inhumanas de la mina, Silas necesitaba un chivo expiatorio para desviar la ira y el dolor. Sus ojos crueles, pequeños y brillantes como fragmentos de obsidiana, se posaron sobre Helena, la curandera del pueblo, y su hija Lía. Con la retórica de un predicador del infierno, Silas manipuló el luto de los colonos, transformando su desesperación en un odio ciego y justiciero, apuntando con un dedo acusador hacia las dos mujeres indefensas. Lía, de apenas 19 años, observaba la escena con un pavor que le helaba la sangre y le paralizaba los miembros. Su belleza era sencilla, como la de una flor del desierto, y su espíritu, hasta ese momento, había demostrado una resistencia admirable. Pero ahora, de pie junto a su madre frente a la turba enfurecida, se sentía increíblemente pequeña. Veía a los hombres y mujeres con quienes había compartido pan y saludos, transformados en monstruos de rostros contorsionados por el odio. La injusticia era una náusea que le subía por la garganta. Su madre, Helena, a pesar de los golpes y los insultos, mantenía una dignidad regia, su espalda recta y su mirada firme, un faro de calma en medio de la tormenta. Lía se aferraba a la mano de su madre, un ancla en un océano de locura, sintiendo la soledad más profunda que jamás había conocido. La violencia estalló con la rapidez de un rayo en una tormenta seca. A una señal de Silas, la multitud se abalanzó sobre ellas. Manos ásperas y crueles las agarraron, arrancándolas de su frágil unidad. Lía gritó cuando fue separada de su madre, un sonido ahogado por el clamor de la turba. Las arrastraron fuera del pueblo, sobre la tierra pedregosa que les desgarraba la piel y la ropa. El mundo se convirtió en un torbellino de polvo, insultos y dolor. Lía podía oír las falsas escrituras que Silas Kane recitaba a gritos, palabras sagradas pervertidas para justificar un asesinato. Cada metro que las alejaban del mísero lugar que llamaban hogar era un paso más hacia una oscuridad de la que intuía que no habría retorno. El cielo, indiferente y vasto, observaba su calvario sin ofrecer consuelo alguno. Llegaron a un claro desolado donde la tierra ya estaba profanada. Una fosa rectangular había sido cavada de antemano, una herida oscura y perfecta en el paisaje. A su lado, una caja de madera de pino, tosca y barata, esperaba con una paciencia siniestra. La visión de aquella tumba abierta y el ataúd improvisado confirmó el horror que Lía se negaba a aceptar. Esto no era un arrebato de ira, era una ejecución planeada, un ritual de purificación orquestado por la crueldad de un solo hombre para proteger sus monedas. La comunidad
ciega de ignorancia y miedo, se había convertido en el verdugo voluntario. El sol golpeaba la escena con una luz cruda, sin sombras donde esconder la magnitud de aquella atrocidad, exponiendo la bajeza humana en su forma más pura y aterradora. Sin ceremonia alguna, las arrojaron dentro de la caja como si fueran sacos de grano. El impacto contra la madera dura le robó el aire a Lía. Cayó sobre su madre, cuyo cuerpo ya estaba flácido y apenas respondía. En la claustrofóbica oscuridad, Lía sintió el último y débil aliento de Helena. Contra su mejilla, un susurro que se perdió en el olor a pino y a sangre. «Sobrevive», pareció decir aquella brisa final. Luego, el silencio. El peso del cuerpo de su madre se hizo inerte, definitivo. La muerte estaba allí, con ellas, en ese espacio mínimo, y el luto de Lía fue un grito mudo, un desgarro interno que la partió en dos, mientras el terror más primario la envolvía por completo, un sudario de desesperación más asfixiante que la propia caja. El sonido de la tapa de madera al ser colocada sobre ellas fue ensordecedor, un golpe seco que selló su destino y las sumergió en una negrura absoluta. Luego, el ruido metálico de los clavos siendo martillados, uno tras otro, cada uno un eco brutal que resonaba en los huesos de Lía, la puntuación final de una vida robada. Inmediatamente después, escuchó el primer golpe sordo de tierra sobre la tapa, un sonido ahogado, pesado, el sonido del mundo desapareciendo. La tierra comenzó a caer con una regularidad aterradora, una lluvia de olvido que las enterraba bajo el peso de la injusticia. El aire dentro de la caja se enrareció rápidamente, volviéndose caliente y espeso. El pánico, frío y afilado, finalmente rompió la parálisis de Lía. Aferrada al cuerpo de su madre, en la más absoluta de las oscuridades, un instinto animal y feroz se apoderó de ella. La chispa desesperada de supervivencia que había pulsado bajo su miedo se convirtió en un incendio. Lía comenzó a golpear, primero con los puños, luego con los pies, con la cabeza, con cada parte de su ser, un ritmo frenético y desesperado contra la tapa de madera que la aprisionaba. El sonido era sordo, patético, casi imperceptible desde el exterior. La lucha de un insecto atrapado en un frasco. Era el latido de un corazón que se negaba a detenerse, un grito de auxilio dirigido a una tierra sorda y a un cielo ciego, un acto de pura rebeldía contra la muerte misma, la única oración que le quedaba en su infierno personal. Lejos de allí, donde las colinas se convertían en territorio apache, Nakai se movía con la gracia silenciosa de un espectro. Su rostro, un mapa de cicatrices y dolor antiguo, estaba impasible mientras rastreaba a un venado. Tenía 30 años, pero sus ojos contenían la sabiduría y el cansancio de un anciano. La pérdida de su esposa e hijo a manos de los soldados había endurecido su alma, dejándolo como un lobo solitario que vagaba por un mundo que ya no sentía como suyo. Se había distanciado del hombre blanco, cuya crueldad conocía demasiado bien, y encontraba su único consuelo en la soledad del desierto, en los códigos de honor que aún regían su corazón herido. Era una sombra, un observador, un fantasma de un pueblo masacrado. Fue entonces cuando lo sintió. No fue un sonido, sino una vibración, una pulsación extraña, antinatural, que ascendía desde la tierra y se transmitía a través de las suelas de sus mocasines. Se detuvo en seco, cada músculo de su cuerpo alerta. El venado que rastreaba fue olvidado al instante. Este nuevo estímulo era débil, rítmico, y estaba cargado de una desesperación que sus instintos, afilados por años de supervivencia y guerra, reconocieron de inmediato. No era el pulso de un animal atrapado, ni el temblor de la tierra. Era humano. Presionó la oreja contra el suelo caliente y rocoso, cerrando los ojos para concentrarse. Allí estaba de nuevo,
un golpeteo sordo, el corazón desesperado de la propia tierra pidiendo ayuda. Siguió la sensación con una urgencia que no sentía desde hacía años, una fuerza que tiraba de algo profundo dentro de él. Sus pies lo llevaron hasta una mancha de tierra removida, una cicatriz fresca en el paisaje que gritaba profanación. Sin dudarlo un solo segundo, desenvainó su cuchillo de caza y comenzó a cavar con una furia controlada. La tierra volaba por los aires mientras sus manos, fuertes y callosas, se unían a la labor de la hoja de acero. No había pensamiento, solo acción. Era un acto visceral, una respuesta a un eco de su propio pasado. Estaba desenterrando algo más que un simple misterio. Estaba luchando contra la misma injusticia que le había arrebatado todo. Un guerrero solitario librando una batalla contra la tumba misma. Finalmente, la punta de su cuchillo golpeó la madera. Con un último y poderoso esfuerzo hizo palanca y la tapa del ataúd improvisado se abrió con un crujido. La luz del sol se derramó en el interior, revelando una escena de pesadilla. Lía, cubierta de tierra, con el rostro surcado por lágrimas y polvo, yacía medio inconsciente, aún aferrada al cuerpo sin vida de su madre. Levantó la vista hacia la silueta que recortaba el cielo, sus ojos desorbitados por el terror y un destello de incrédula esperanza. Nakai la miró, y en ese instante la máscara impasible del guerrero se resquebrajó. Vio el reflejo de la tragedia, la inocencia profanada, el eco de su propia pérdida. En ese silencio cargado de polvo y muerte, un vínculo invisible se forjó entre el Salvador y la resucitada. El coraje puede nacer del silencio de una mirada. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. El viaje de Lía y Nakai apenas comienza. La primera noche fue un purgatorio de silencio y sombras danzantes. Nakai había encendido una pequeña fogata en el hueco de unas rocas, un fuego discreto que ofrecía más consuelo que calor. Mientras Lía dormía un sueño inquieto, plagado de espasmos y susurros febriles, él velaba por ella. La visión de su frágil figura, acurrucada y temblorosa, abrió una vieja herida en su memoria. Vio el rostro de su esposa, Nita, riendo junto a un fuego similar, y la pequeña mano de su hijo, Tasa, buscando la suya en la oscuridad. El recuerdo era tan vívido que casi podía oler el humo de su antiguo campamento, justo antes de que el hedor a pólvora y sangre lo borrara todo. La soledad era un manto pesado que había llevado durante años, una penitencia autoimpuesta. Proteger a esta chica era reabrir un libro que había jurado cerrar para siempre. Lía despertó con un grito ahogado, la oscuridad de la tumba aún pegada a sus párpados. Lo primero que vio fue la silueta de Nakai contra las llamas, una figura imponente y ajena. El miedo, instintivo y profundo, la recorrió como una descarga eléctrica. Su gente siempre había hablado de los apaches como espectros salvajes, y ahora uno de ellos era su único compañero. Sin embargo, este hombre no la había lastimado, la había sacado de la tierra. La gratitud luchaba, una batalla feroz contra el pánico en su mente confundida. El dolor por la muerte de su madre regresó en una ola devastadora, dejándola sin aliento. Vio una cantimplora y un trozo de carne seca colocados cuidadosamente a su lado. Era un gesto de cuidado, un hilo de esperanza tan delgado como una telaraña en medio de la inmensa desolación de su nueva realidad. Su primer intento de comunicación fue torpe, un ballet de gestos y miradas cautelosas. Nakai le ofreció un trozo de conejo que había asado en el fuego. Ella lo aceptó con manos temblorosas, evitando su mirada. Comieron en silencio, un silencio que no era vacío, sino que estaba cargado de preguntas no formuladas y de un respeto naciente. Él entendía su miedo. Había visto ese mismo terror en los ojos de los ciervos antes de que huyeran.
Por eso mantenía la distancia, moviéndose con una lentitud deliberada para no alarmarla. Bajo el manto de estrellas del desierto, un universo indiferente a sus pequeños dramas, estos dos náufragos de mundos opuestos comenzaron a construir un puente frágil, hecho no de palabras, sino de una vulnerabilidad compartida en la vasta y peligrosa inmensidad que los rodeaba. Mientras tanto, en polvo del diablo, la furia de Silas Cain ardía con la intensidad de un horno. Al descubrir la tumba vacía, su rostro se congestionó de una ira violácea. No era solo el temor a que un testigo pudiera exponer su crimen, era la afrenta a su autoridad, la insoportable idea de que alguien, un salvaje nada menos, se hubiera atrevido a desafiar su voluntad. Reunió a sus hombres más leales y brutales, una colección de matones cuya lealtad se compraba con plata y alcohol. «Quiero a la chica y quiero la cabeza del apache que la ayudó», rugió, su voz resonando en la plaza del pueblo. «Hay $20 de plata para quien me los traiga. Vivos o muertos, no me importa». La cacería había comenzado, impulsada por la codicia y el orgullo herido de un tirano. Días después, mientras seguían una ruta ardua a través de cañones rocosos, se detuvieron junto a un riachuelo para reponer sus cantimploras. El sonido del agua corriendo sobre las piedras era un bálsamo para los nervios crispados de Leah. Por primera vez, sintió la fuerza suficiente para hablar. Se acercó a Nakai mientras él bebía agua en el cuenco de sus manos. Su voz fue apenas un susurro. «Gracias». Él la miró brevemente, sus ojos oscuros insondables, y asintió. El gesto la envalentonó. «¿Por qué?», preguntó ella, la palabra cargada con él de todo lo que había sucedido. Nakai se quedó en silencio por un largo momento, observando el agua. Finalmente, respondió en un español áspero por el desuso, sin mirarla. «La tierra no debe quedarse con lo que no le pertenece». Su respuesta críptica no aclaró nada, pero sembró en Leah la certeza de que su rescate no fue un acto de azar. El trauma de Leah era una sombra que los seguía de cerca. Un día, el sonido de una roca desprendiéndose colina arriba la hizo gritar y arrojarse al suelo, reviviendo el terror de la tierra cayendo sobre ella. Nakai, en lugar de mostrar impaciencia, se acercó y le mostró la huella fresca de una cabra montesa, la causa del ruido. Su calma era un ancla para ella. En otra ocasión, al verla tiritar de frío durante la noche, se quitó su propia manta de piel y la colocó sobre sus hombros, un acto de protección que trascendía cualquier barrera. A su vez, él luchaba contra sus propios fantasmas. Cuidar de ella era un doloroso recordatorio de su fracaso en Minunesina. Proteger a su propia familia, y cada gesto de ternura era una batalla ganada contra el hombre endurecido en el que se había convertido para sobrevivir. Su viaje los obligó a acercarse a un puesto comercial aislado, una solitaria cabaña de adobe en medio de la nada. Necesitaban comida y, si era posible, un caballo. La reacción del comerciante al verlos fue inmediata y hostil. Sus ojos codiciosos se posaron en Leah y luego miraron a Nakai con un desprecio apenas disimulado. «¿Qué hace una chica decente con un piel roja como este?», escupió el hombre, su mano cerca de una escopeta debajo del mostrador. Se negó a venderles nada a un precio justo, exigiendo una cantidad exorbitante por un poco de harina y agua. Este rechazo del mundo exterior los empujó aún más el uno hacia el otro, solidificando su pequeña unidad de dos contra un mundo que los consideraba parias. Eran invisibles, indeseables, y solo se tenían el uno al otro. La tensión alcanzó su punto álgido al atardecer del séptimo día. Desde lo alto de una meseta, Nakai divisó un grupo de jinetes en la distancia. Eran 5, y se movían con la determinación de los sabuesos que han encontrado un rastro. Eran los hombres de Silas. El corazón de Leah se detuvo. El terror puro y paralizante regresó con toda su fuerza. Nakai la observó.
Vio sus ojos desorbitados y su cuerpo temblando. El desierto le ofrecía 1000 caminos para escapar solo. Podría desvanecerse entre las rocas como el humo y nunca lo encontrarían. Pero dejarla atrás significaría abandonar a la última brasa de humanidad que había encontrado en su gélido exilio. Miró a los jinetes, luego a la chica aterrorizada a su lado. Sin decir una palabra, la agarró del brazo y tiró de ella hacia la protección de un profundo y estrecho cañón. La elección estaba hecha. Su soledad había terminado. El cañón era un lugar de poder, un santuario tallado en la roca roja por el tiempo y los espíritus. Nakai guió a Lía a través de sus pasadizos estrechos, sus manos rozando los petroglifos de sus antepasados. Este no era un simple escondite, era su tierra sagrada, el lugar donde los guerreros venían a buscar visiones y a hablar con el gran misterio. Al llevar a Lía aquí, no solo le estaba ofreciendo refugio, sino que la estaba introduciendo en el corazón de su propia alma. El aire era más fresco entre las altas paredes y el silencio era profundo, reverente. Era un lugar de vida y muerte, y Nakai sabía que ese día el cañón reclamaría a una de las dos. Sentía los ojos de sus ancestros sobre él, un peso de honor y responsabilidad que le daba fuerza. Lía seguía a Nakai, su miedo transformado ahora en una extraña calma. La majestuosidad del lugar la sobrecogía y la determinación silenciosa de su protector era contagiosa. Observaba cada uno de sus movimientos, la forma en que leía el viento, la manera en que sus pies parecían conocer cada piedra. Ya no se sentía como una víctima arrastrada por los acontecimientos, sino como parte de algo más grande, una cómplice en un acto de resistencia desesperada. Su madre le había enseñado la resiliencia de las plantas del desierto y ahora sentía esa misma tenacidad brotando en su interior. Miró sus propias manos, las mismas que habían golpeado inútilmente la tapa de un ataúd, y por primera vez sintió que podían servir para luchar. La preparación de Nakai era un ritual de guerra tan antiguo como las propias rocas. No construía defensas, se convertía en parte de la defensa del cañón. Colocó piedras sueltas en el borde de una cornisa, listas para crear una avalancha con un solo empujón. Afiló estacas de madera y las escondió entre la maleza en un paso estrecho. Marcó con un leve rasguño en la roca los mejores puntos desde donde disparar sus flechas, lugares que le ofrecían cobertura perfecta y una visión clara del camino de abajo. Lía observaba en silencio, aprendiendo. Le entregó su propio cuchillo y le indicó un pequeño hueco en la pared, una cueva apenas lo suficientemente grande para ella. «No te muevas, no hagas ruido», le ordenó él en su español conciso. Mientras tanto, Silas Kane y sus 4 secuaces entraron en la boca del cañón, sus caballos resoplando nerviosamente, sintiendo la opresiva quietud del lugar. La arrogancia de Silas lo cegaba ante el peligro evidente. Para él, las leyendas apaches no eran más que cuentos de viejas, y el cañón era simplemente una trampa de la que su presa no podía escapar. «Sepárense», ordenó con una sonrisa cruel. «Quiero que lo acorralen como a una rata. El que lo encuentre primero se lleva una parte extra de la recompensa». Sus hombres, brutos y sedientos de sangre, obedecieron, adentrándose en el laberinto de piedra con una confianza estúpida, sin saber que caminaban directamente hacia una tumba diseñada por un fantasma. La primera muerte fue silenciosa y veloz. Uno de los hombres, que se había adelantado demasiado, pasó por debajo de una cornisa. Un silbido casi imperceptible cortó el aire y una flecha con punta de obsidiana se le clavó en el cuello. Cayó de su caballo sin emitir un solo sonido, su sorpresa eternizada en sus ojos abiertos. El caballo, asustado, relinchó y salió al galope, alertando a los demás. El pánico comenzó a extenderse como un veneno.
Miraban hacia las rocas, desenfundando sus pistolas, pero solo veían sombras y piedra. Nakai ya se había movido, un espectro ágil que se deslizaba de una cobertura a otra, invisible, letal. Silas gritó de rabia, disparando su revólver a las sombras. «Sal y pelea como un hombre cobarde», aulló, su voz rebotando en las paredes del cañón. La respuesta de Nakai fue el sonido estruendoso de rocas cayendo. La trampa que había preparado se activó, y una avalancha de piedras se precipitó sobre otro de sus hombres, aplastándolo a él y a su montura contra la pared del cañón. El caos era total. Los dos secuaces restantes estaban aterrorizados, disparando a cualquier sombra que se moviera, sus balas rebotando inofensivamente en la inmensidad de la roca. La confianza se había evaporado, reemplazada por un terror primario. Escondida en su pequeña cueva, Lía contenía la respiración, su corazón martilleando contra sus costillas. El olor a pólvora y a miedo llegó hasta ella. Podía oír los gritos de los hombres y los ecos de los disparos. Apretó el mango del cuchillo que Nakai le había dado con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada sonido de la batalla era una tortura, una mezcla de esperanza en que Nakai prevaleciera y de terror a que uno de esos disparos encontrara su blanco. Se sentía completamente impotente, una simple espectadora en la lucha por su propia vida, y odiaba esa sensación más que al propio miedo. Uno de los hombres, en su pánico ciego, corrió en dirección a la cueva de Lía. Lo vio acercarse, su rostro desencajado por el terror, su pistola en alto. El corazón de Lía se detuvo. Estaba a punto de gritar cuando una sombra cayó desde arriba. Nakai saltó desde una repisa, aterrizando sobre el hombre con la fuerza de un puma. El combate fue brutal y breve. No hubo honor, solo la desesperada lucha por sobrevivir. Lía vio el brillo del cuchillo de Nakai, escuchó el ruido sordo de los cuerpos chocando y un gorgoteo ahogado. Cuando todo terminó, Nakai estaba de pie sobre el cuerpo del hombre, respirando con dificultad. Se giró hacia Lía y ella vio una mancha oscura extendiéndose por su hombro. Una de las balas perdidas lo había alcanzado. No parecía una herida grave, pero la visión de su sangre hizo que la realidad de su situación la golpeara con una nueva fuerza. Él no era un espíritu invencible, era un hombre de carne y hueso, y estaba arriesgando su vida, su única y preciosa vida, por ella. Un sentimiento feroz y protector nació en el pecho de Lía, una emoción que eclipsó su propio miedo. Él la había salvado. Ahora sentía la desesperada necesidad de salvarlo a él. Solo quedaban Silas y su último hombre, un tipo corpulento llamado Jeb. Se reagruparon, espalda con espalda, en un pequeño claro. «Está herido», siseó Silas, habiendo visto el rastro de sangre. «Ahora es nuestro». Su confianza regresó, alimentada por la desesperación. Decidieron avanzar juntos, cubriéndose el uno al otro, sus ojos escrutando cada fisura en las rocas. Sabían que el apache herido sería más lento, menos ágil. La caza, creían ellos, estaba a punto de terminar, con el cazador convertido en presa. Nakai, apoyado contra una roca para recuperar el aliento, sabía que el juego había cambiado. En su hombro el dolor era como un fuego ardiente y le restaba fuerza en el brazo con el que tensaba el arco. Ya no podía confiar en la velocidad y el sigilo, ahora tendría que enfrentarlos. Miró hacia la cueva donde se escondía Lía y una resolución de acero se apoderó de él. No importaba el coste, esa chica no volvería a sentir la tierra sobre su rostro. Era una promesa silenciosa que le hizo a ella, a sí mismo y a los fantasmas de su propia familia. Atrajo a los dos hombres hacia un pasaje aún más estrecho, un lugar donde no podían luchar codo con codo. Jeb entró primero, con Silas cubriéndolo desde atrás. Nakai esperó el momento perfecto.
Cuando Jeb pasó junto a su escondite, se lanzó sobre él. La lucha fue un torbellino de violencia. Jeb era fuerte, pero Nakai usó su desesperación como un arma, luchando con la ferocidad de un animal acorralado. El cuchillo de Nakai encontró finalmente su blanco, y Jeb se desplomó en el suelo polvoriento. Ahora solo quedaban ellos dos, Silas Cain y Nakai, el opresor y el protector, enfrentados en el corazón de un lugar sagrado. Silas sonrió, una mueca horrible en su rostro sudoroso. Al final, solo eres un indio sangrando en la tierra, se burló, levantando su pesado revólver. Nakai no respondió. Se puso en pie lentamente, su cuchillo en una mano, su cuerpo tenso y listo. El dolor de su herida era inmenso, pero su espíritu de guerrero se negaba a ceder. La batalla final estaba a punto de comenzar. El duelo fue una danza de opuestos. Silas era la fuerza bruta, un oso que avanzaba disparando y lanzando mandobles con la culata de su arma. Nakai era la agilidad y la estrategia, esquivando, parando, buscando una apertura mientras la sangre seguía manando de su hombro. El espacio era reducido y cada movimiento en falso significaba la muerte. El sonido de sus respiraciones jadeantes y el choque del metal contra la roca llenaban el aire. Un requiem para uno de los dos. Leah no podía soportarlo más. Desobedeciendo las órdenes de Nakai, se asomó por el borde de su escondite justo para ver cómo Silas, usando su peso superior, derribaba a Nakai. El guerrero cayó pesadamente, su cabeza golpeando contra una piedra. El cuchillo se le escapó de la mano. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Vio a Silas Cain erguirse sobre el hombre que la había salvado, una figura triunfante y monstruosa, con la pistola apuntando directamente al corazón de Nakai. «Te veré en el infierno, salvaje», gruñó Silas, su dedo apretando el gatillo. La desesperación le dio a Leah una claridad absoluta. No había tiempo para pensar. El miedo se evaporó, reemplazado por una ira fría y pura. En su pequeño bolsillo aún llevaba la bolsita de cuero que su madre le había dado, llena de hierbas medicinales y polvos. Recordó una de las lecciones de Helena, una mezcla de pimienta del desierto y ortiga seca, capaz de cegar a un hombre si se lanzaba a los ojos. En ese instante, Leah dejó de ser la víctima. Se convirtió en la hija de la curandera, en la heredera de un conocimiento antiguo y poderoso. Salió de su escondite con un grito que era a la vez un lamento y un rugido de batalla. Silas se giró, sorprendido por la repentina aparición, y en esa fracción de segundo de duda, Leah actuó. Abrió la bolsa y con un movimiento certero aprendido, mientras ayudaba a su madre a moler hierbas, arrojó el contenido directamente a la cara de Silas. El efecto fue instantáneo y devastador. Silas aulló de dolor, un sonido inhumano y agudo, mientras se llevaba las manos a los ojos. El polvo se le había metido en los globos oculares, quemándole como si le hubieran echado brasas ardientes. Dejó caer la pistola, completamente ciego y desorientado, tropezando y arañándose la cara en un intento inútil de aliviar el dolor insoportable. La balanza del combate había cambiado de forma dramática e inesperada. Nakai, aturdido pero consciente, vio su oportunidad. El grito de Leah lo había sacado de su estupor. A pesar del dolor lacerante que recorría su cuerpo, se impulsó con las piernas, recogió su cuchillo del suelo y se abalanzó sobre el ciego y aullante Silas. No lo mató. En un acto de justicia poética, usó el cuchillo para cortar los tendones de sus tobillos. Silas se derrumbó, inmovilizado, gritando y maldiciendo en el polvo. Su reinado de terror había terminado, no con una bala, sino humillado y neutralizado por el conocimiento de la mujer que había asesinado. El cañón quedó en silencio, roto solo por los gemidos de Silas y la respiración agitada de Nakai y Leah.
Nakai se apoyó pesadamente contra la pared de roca, la adrenalina abandonándolo y dejando paso a un dolor abrumador. La sangre brotaba ahora libremente no solo de su hombro, sino de una nueva herida en su costado que había recibido en la caída. Miró a Lia, que estaba paralizada, contemplando lo que acababa de hacer. «Vete», susurró él, su voz apenas audible. «Sálvate, ahora». Pero Lia no se movió. Lo miró, vio la vida escapándose de sus ojos y supo que no podía abandonarlo. El recuerdo de su madre muriendo en sus brazos se superpuso con la imagen de Nakai desangrándose en el suelo. No otra vez. No permitiría que otra persona inocente muriera por su culpa en esa tierra maldita. Se arrodilló a su lado y con una determinación que nunca antes había poseído, rasgó un trozo largo de la falda de su vestido. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con manos sorprendentemente firmes, Lia comenzó a presionar la tela contra la peor de las heridas de Nakai en su costado. Él hizo una mueca de dolor, pero no la apartó. La miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron. En los de ella, él ya no vio miedo, sino una fuerza que hacía juego con la suya. «Mi madre me enseñó a curar», dijo ella, su voz clara y firme a pesar de la situación. «No dejaré que otro inocente muera en esta tierra». Aquellas palabras fueron un bálsamo para el alma herida de Nakai. Eran una promesa, un juramento. Vio en ella no solo a la chica que había rescatado, sino a una igual, a una superviviente que, como él, había encontrado en la tragedia una razón para luchar. Extendió su mano, no para detenerla, sino para colocarla débilmente sobre la de ella, que seguía presionando la herida. Era un gesto de aceptación, de confianza absoluta. En ese momento, en medio de la sangre y el polvo, su vínculo se selló para siempre. Dejaron a Silas Cain a su suerte. Su destino ya no les pertenecía. Serían los buitres y los coyotes los que dictarían su sentencia final. Un final apropiado para un hombre que solo había traído muerte y miseria. El castigo se ajustaba al crimen. Una justicia del desierto, implacable y definitiva. Su oro no podía comprarle la vista, y sus amenazas eran ahora los desvaríos impotentes de un hombre quebrado, abandonado por todos en la inmensidad de la naturaleza que tanto había despreciado. Apoyándose pesadamente en Lia, Nakai comenzó el lento y doloroso viaje para salir del cañón. Cada paso era una agonía. Pero la presencia de Lia a su lado, su hombro soportando su peso, su voz susurrándole palabras de aliento, era un ancla que lo mantenía consciente. Ella ya no era la carga que debía proteger, era su compañera, su salvadora. Se movían como una sola entidad, dos almas rotas que se sostenían mutuamente, dejando atrás la violencia y caminando hacia un futuro incierto. Encontraron refugio en una cueva más profunda, oculta por una cortina de enredaderas. Allí, Lia se convirtió en la curandera que su madre la había entrenado para ser. Con una concentración feroz, limpió las heridas de Nakai con agua del riachuelo y aplicó una cataplasma de hierbas que reconoció de sus paseos con Helena. Trabajó durante horas, sus movimientos precisos y llenos de un propósito sagrado. Estaba luchando contra la muerte con el mismo fervor con el que Nakai había luchado contra Silas. Él la observaba a través de oleadas de dolor y fiebre, viendo en sus manos cuidadosas el legado de generaciones de mujeres sabias. La ternura de su toque era algo que no había sentido en años, un bálsamo que curaba no solo la carne, sino también las cicatrices más profundas de su espíritu. Confió en ella por completo, entregándose a sus cuidados con una vulnerabilidad que nunca le había mostrado a nadie. En la intimidad de esa cueva, el guerrero y la curandera comenzaron a sanarse mutuamente. La fiebre de Nakai se desató durante la noche.
se debatió entre pesadillas, reviviendo la masacre de su familia, gritando nombres que Lía no entendía. Ella no se apartó de su lado. Le humedeció la frente con un paño mojado, le habló en susurros calmantes, le cantó las mismas canciones de cuna que su propia madre le cantaba a ella. Lo ancló al presente, luchando contra los fantasmas que amenazaban con arrastrarlo a la oscuridad. Fue una noche larga y terrible, pero ella no flaqueó. Al amanecer, la fiebre cedió. Nakai despertó, débil, pero lúcido. Vio a Lía, dormida junto a él, su rostro exhausto pero en paz, su mano aún descansando sobre su brazo. La primera luz del día iluminaba la cueva, y en esa quietud sintió una profunda sensación de gratitud y asombro. Esta joven, a quien había sacado de una tumba, le había devuelto la vida por segunda vez, había enfrentado la oscuridad con él y por él. Pasaron varios días en esa cueva, un interludio de calma y curación. Mientras las fuerzas de Nakai regresaban lentamente, sus roles comenzaron a entrelazarse. Él le enseñó a rastrear, a leer las señales del desierto. Ella le enseñó los nombres de las plantas, sus propiedades curativas y venenosas. Compartieron historias junto al fuego, fragmentos de sus vidas pasadas. Las barreras entre ellos se disolvieron, reemplazadas por un profundo entendimiento mutuo. El dolor de sus pérdidas seguía ahí, pero ya no era un abismo que los separaba. Se convirtió en un terreno común, un valle sombrío que habían aprendido a cruzar juntos. Hablaban de sus familias, no con la agonía fresca del luto, sino con la melancolía dulce del recuerdo. Nakai le habló de la risa de su esposa, y Lía le habló de la sabiduría en las manos de su madre. Estaban construyendo algo nuevo sobre las ruinas de sus viejos mundos. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol pintar el cañón con colores de fuego y sangre, Lía sintió una lágrima rodar por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación. Por primera vez desde la muerte de su madre, se sentía sola. Miró a Nakai, que la observaba en silencio, y vio en sus ojos no lástima, sino un profundo respeto. «Estamos vivos», susurró ella, como si acabara de darse cuenta de la magnitud de esas dos palabras. Él asintió lentamente, su mirada fija en el horizonte. «Sí», respondió, «estamos vivos». En esa simple afirmación residía todo un universo de significado. Habían sobrevivido no solo a Silas Cain, sino a la tumba, al miedo, al odio y a la soledad. Habían descendido al infierno y habían salido juntos, transformados. Ya no eran solo un guerrero y una víctima, eran supervivientes, compañeros, el comienzo de una nueva tribu de dos. La herida en el hombro de Nakai comenzaría a cicatrizar, convirtiéndose en una marca más en el mapa de su vida. Pero esta cicatriz sería diferente. No sería un recordatorio de pérdida, sino de sacrificio y redención. Sería la marca de la bala que lo hirió, pero también la marca del momento en que una joven valiente se negó a dejarlo morir, cambiando su destino para siempre con un puñado de hierbas y un corazón indomable. Lía, por su parte, había encontrado su poder. El conocimiento de su madre, que una vez fue la causa de su persecución, se había convertido en su arma y su salvación. Había honrado la memoria de Helena, no muriendo con ella, sino viviendo con su sabiduría. El trauma de la tumba nunca desaparecería por completo, pero ahora sabía que podía enfrentarlo. Había mirado a la muerte a la cara y la había hecho retroceder. Pero el clímax de su historia no había sido la derrota de un villano, sino el nacimiento de dos héroes. Héroes no por su fuerza o habilidad en la batalla, sino por su capacidad de encontrar compasión en medio de la crueldad, de ofrecer sanación en lugar de venganza y de forjar un vínculo inquebrantable en el fuego de la adversidad. Su victoria no estaba en la muerte de su enemigo,
sino en la vida que habían elegido construir juntos. Cuando finalmente estuvieron listos para dejar el cañón, lo hicieron como personas diferentes. El sol que los recibió ya no parecía un enemigo, sino una promesa de un nuevo día. El desierto, que había sido un lugar de persecución y peligro, se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, un territorio de infinitas posibilidades donde podrían escribir su propia historia, lejos de la ignorancia y la codicia del mundo que habían dejado atrás. El amor entre ellos no se había declarado con palabras apasionadas ni gestos románticos. Había crecido en silencio, en la tierra fértil del respeto mutuo y el sacrificio compartido. Era un amor forjado en la batalla, templado en el dolor y pulido por la ternura. Era más fuerte que el acero, más resistente que la roca, un refugio que ambos habían construido para protegerse de las tormentas de la vida. Miraron una última vez hacia el cañón que había sido su crisol y su santuario. Luego, sin volver la vista atrás, comenzaron a caminar hacia el norte, hacia el corazón del territorio apache, un lugar que Nakai había abandonado hacía mucho tiempo. Ahora regresaba, no como un exiliado solitario, sino con una nueva razón para vivir, con una nueva familia a su lado. El viaje sería largo, pero ya no caminarían solos. El viaje hacia el norte fue una lenta peregrinación hacia la sanación. A medida que dejaban atrás las tierras resecas y hostiles de Arizona, el paisaje comenzaba a transformarse. Las rocas rojas dieron paso a colinas cubiertas de enebros y pinos, y el aire se volvió más fresco, perfumado con el olor a resina y tierra húmeda. Este cambio en el mundo exterior reflejaba la metamorfosis que ocurría dentro de ellos. Ya no huían de un peligro inminente, caminaban hacia un propósito. Cada paso era un acto deliberado de dejar atrás el pasado, de sacudirse el polvo de la tumba y la sangre del cañón, avanzando hacia la promesa de un nuevo amanecer que ambos anhelaban desesperadamente. Llegaron a un valle escondido, protegido por altas montañas, un lugar que no aparecía en ningún mapa del hombre. Blanco. Era el refugio de los últimos miembros de la tribu de Nakai, un pequeño grupo de familias que habían sobrevivido a las masacres y se aferraban a sus tradiciones. La llegada de Nakai fue recibida con una alegría solemne, pero la presencia de Lía, una mujer blanca, sembró una desconfianza silenciosa. Sus ojos la seguían con una mezcla de curiosidad y antiguo dolor. Lía sintió el peso de ser una extraña, una representante del mundo que les había causado tanto sufrimiento, y por un momento temió haber cambiado una jaula por otra. Nakai se presentó ante el anciano de la tribu, un hombre de rostro arrugado como la corteza de un roble, y contó su historia. Habló de la crueldad de polvo del diablo, de la tumba, de la valiente lucha de Lía en el cañón y de cómo ella, con el conocimiento de su madre, le había salvado la vida. Mientras hablaba, Lía se mantuvo erguida a su lado, soportando las miradas con una dignidad tranquila. Cuando Nakai terminó, el anciano la miró fijamente durante un largo rato y luego dijo con una voz grave: «El valor no tiene color de piel, y una vida salvada es una deuda sagrada. Eres bienvenida en nuestro fuego, hija del curandero». La vida en el valle era un bálsamo en comparación con la brutalidad de polvo del diablo. Aquí, la comunidad se movía al ritmo de las estaciones, no al de la codicia de un hombre. Lía comenzó a aprender sus costumbres, ayudando a las mujeres a curtir pieles y a recolectar alimentos. Compartió con ellas el conocimiento de su madre sobre las hierbas, descubriendo que muchas de las plantas eran las mismas, aunque tuvieran nombres diferentes. Encontró un profundo respeto por su conexión con la tierra, una armonía que su propio pueblo había olvidado hacía mucho tiempo, reemplazándola con el miedo y la superstición. Nakai, por su parte, encontró un nuevo rol.
Ya no era el exiliado solitario, sino un maestro para los jóvenes de la tribu. Les enseñaba a rastrear y a cazar, pero también les transmitía las historias y las lecciones de honor que había aprendido de sus mayores. Verlo rodeado de niños, su rostro normalmente severo suavizado por la paciencia, llenaba a Lía de una ternura que nunca había esperado sentir. Él, a su vez, la observaba a ella, admirando la facilidad con la que su espíritu resiliente se había adaptado, floreciendo en este nuevo entorno como una flor del desierto después de la lluvia. Su amor, nacido en la violencia y el miedo, echó raíces profundas en la paz del valle. Se expresaba en los gestos cotidianos, en la forma en que él le traía la primera flor de la primavera, en cómo ella le preparaba una infusión caliente cuando regresaba cansado de la caza, en las miradas que compartían a través del fuego del campamento. Construyeron una pequeña cabaña para ellos, un wickiup tradicional apache, pero con un pequeño jardín de hierbas al lado, un rincón que recordaba al hogar de Lía. Era un santuario hecho de respeto mutuo y afecto silencioso, un hogar verdadero. El contraste con su vida anterior era absoluto. Lía recordó el terror constante en polvo del diablo, la sensación de ser juzgada y odiada, la impotencia de ver a su madre acusada injustamente. Aquí era valorada por su sabiduría y su bondad. Su conocimiento ya no era motivo de sospecha, sino una bendición para la comunidad. La niña que había sido enterrada viva había muerto en aquella caja. De ella había renacido una mujer fuerte, segura de sí misma, que había encontrado su lugar en el mundo, en el sitio más inesperado. Nakai también había renacido. La oscuridad que lo había acompañado durante tantos años comenzó a disiparse, reemplazada por la luz que Lía traía a su vida. La pesadilla recurrente de la masacre de su familia se volvió menos frecuente, y en su lugar comenzó a soñar con el futuro. Había encontrado la redención no en la venganza, sino en la protección y el amor. Al salvar a Lía, se había salvado a sí mismo del abismo de la amargura y la soledad, redescubriendo el propósito que creía haber perdido para siempre entre las cenizas de su pasado. Su unión fue celebrada por la tribu con una ceremonia sencilla pero profunda al final del primer año. No hubo palabras de un predicador, sino las bendiciones del anciano y el canto de la comunidad bajo las estrellas. Se intercambiaron pulseras de cuero trenzado, un símbolo de sus vidas ahora unidas inseparablemente. Al mirar a Nakai a los ojos durante la ceremonia, Lía vio reflejada su propia alma y supo que, sin importar los desafíos que el futuro les deparara, nunca más volvería a caminar sola. Su familia, antes destrozada, había sido reconstruida de una forma nueva y más fuerte. La justicia, para la gente de polvo del diablo, llegó de forma indirecta. Sin la tiranía de Silas Kane, la mina, mal gestionada y agotada, finalmente colapsó, obligando a los colonos a abandonar el pueblo. El asentamiento que había sido escenario de tanta crueldad se convirtió en un pueblo fantasma, sus edificios vacíos devorados lentamente por el desierto. La naturaleza, indiferente a la maldad humana, reclamó lo que era suyo, borrando el recuerdo de la ignorancia y el odio que una vez prosperaron allí, dejando solo el viento para silbar a través de las ruinas. Pasaron 3 años. La paz se había asentado en el valle como un manto suave. La cabaña de Lía y Nakai ahora estaba rodeada por un próspero jardín donde crecían caléndulas, salvia y equinácea. El conocimiento de su madre, mezclado con la sabiduría apache, había convertido a Lía en una curandera respetada por toda la comunidad. Su presencia era un símbolo de cómo incluso las heridas más profundas entre dos pueblos podían empezar a sanar a través del entendimiento y el amor. Una tarde, mientras Lía recogía hierbas secas,
Un niño pequeño de cabello oscuro y ojos vivaces corría tras una mariposa cerca de ella. Era Kabi, su hijo, cuyo nombre significaba poesía en movimiento. Tenía el pelo lacio y negro de Nakai y la sonrisa resiliente de Lia, una fusión perfecta de sus mundos. Era el símbolo viviente de su amor, una prueba de que la vida podía florecer de las cenizas de la tragedia, más bella y fuerte que antes. La esperanza, que una vez fue un grito desesperado en la oscuridad, era ahora la risa de su hijo bajo el sol. Nakai regresaba de las colinas con un ciervo sobre los hombros. Kabi lo vio y corrió a su encuentro, sus pequeñas piernas moviéndose con entusiasmo. Nakai se arrodilló, dejó su carga y levantó a su hijo en brazos, abrazándolo con una ternura que desmentía su apariencia de guerrero. Lia los observó desde el jardín, su corazón rebosante de una felicidad tan profunda y serena que a veces temía que fuera un sueño. La imagen de su familia, unida y a salvo, era la respuesta a todas las oraciones que había pronunciado en silencio. Se acercó a ellos y Nakai pasó un brazo por su cintura, atrayéndola hacia él. Juntos, los tres contemplaron el valle, bañado por la luz dorada del atardecer. Era un cuadro de plenitud, un mundo entero diferencia con la escena inicial de injusticia y desesperación. Habían pasado de una tumba bajo el sol abrasador a un hogar bajo un cielo protector. La víctima se había convertido en matriarca y el guerrero solitario se había convertido en padre y esposo. Su transformación era completa, un testimonio del poder redentor de la compasión. La historia de Lia y Nakai se convirtió en una leyenda susurrada junto al fuego, un cuento para las nuevas generaciones. Hablaba de cómo la verdadera fuerza no reside en la crueldad, sino en la capacidad de proteger, de cómo el honor más grande no conoce fronteras ni razas. Era un recordatorio de que incluso en la más profunda oscuridad, un solo acto de bondad puede encender una luz que guíe el camino a casa, y que el amor, forjado en la adversidad, es el legado más poderoso que uno puede dejar. Habían demostrado que la esperanza puede golpear desde dentro de una tumba y que siempre habrá un alma noble dispuesta a escuchar. El dolor de su pasado nunca se borraría por completo, pero se había convertido en las raíces profundas que nutrían el árbol de su nueva vida. Las cicatrices que ambos llevaban, visibles e invisibles, no eran ya símbolos de sufrimiento, sino mapas de su supervivencia, testimonios de las batallas que habían ganado juntos. Su amor no era un refugio para esconderse del mundo, sino una fortaleza desde la cual enfrentarlo. Habían creado un santuario no de piedra, sino de confianza y respeto mutuo. La familia que ambos habían perdido de formas tan brutales, la habían encontrado y reconstruido el uno en el otro, demostrando que los lazos de sangre no son los únicos que importan. Los lazos forjados en el sacrificio y la lealtad pueden ser aún más fuertes. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, pintando el cielo de tonos púrpuras y naranjas, Nakai tomó la mano de Lia. Era la mano de una curandera, de una madre, de una superviviente. La sostuvo con delicadeza, un gesto que contenía todo su respeto, su gratitud y su amor. No necesitaban palabras. Su silencio compartido estaba lleno de un entendimiento que iba más allá del lenguaje, una comunión de dos almas que se habían encontrado en la desolación y habían construido un paraíso. Observaron a Kabi perseguir a una luciérnaga, su risa resonando en el aire tranquilo de la tarde. En la distancia, el humo de los hogares de la aldea se elevaba hacia el cielo estrellado. La vida había renacido de la muerte y la promesa de un futuro pacífico se extendía ante ellos tan vasta y hermosa como el propio valle. La injusticia había sido enterrada y en su lugar había crecido un jardín. El ciclo se había completado.
Del odio había nacido el amor, de la desesperación, la esperanza. De dos individuos rotos, una familia entera. Su historia era un faro, un recordatorio de que la bondad es una fuerza más poderosa que cualquier riqueza o poder, y que el acto de salvar a otro es, en última instancia, la forma más profunda de salvarnos a nosotros. El fuego en su hogar estaba encendido, una llama cálida y constante contra la oscuridad de la noche, una promesa de que, sin importar lo que pasara, siempre estarían allí el uno para el otro. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.